Durante el último tiempo, la estatua del general Baquedano ha sido el punto de conflicto entre manifestantes y el gobierno, sufriendo una gran variedad de cambios estos meses. Pero, ¿quién es la persona que está sobre esta figura y por qué genera un deseo tan grande por parte de ambos sectores? Manuel Baquedano, así se llama la persona que está sobre este caballo en Plaza Italia, mirando al poniente, arriba de él. Una figura de la historia militar de Chile que genera sentimientos encontrados hasta hoy. Yo creo que ese punto de la capital merecería hoy día, si tú me preguntas a mí, la verdad es que a nadie le importaba a Manuel Baquedano. Entra joven al ejército. Con 15 años se une a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Más tarde, participa en la ocupación de la Araucanía para posteriormente luchar en la Guerra del Pacífico hasta liderar la toma de Lima en dicho conflicto. Y como dato anecdótico, fue 3 días presidente de la República en 1891. Todo esto hizo que en 1928 se inaugurara una estatua de él en Plaza Italia, sector que en estos años era residencia de la élite social capitalina. Durante décadas estuvo sin hacer mayor ruido en el sector, hasta que... Lo primero que hay que decir es que si esa estatua no estuviera puesta donde está, a nadie le importaría mucho ahondar en Manuel Baquedano. Lo que hay que aclarar es que se han ido separando aguas con respecto a su figura, más bien porque se ha vuelto un trofeo de guerra entre dos posiciones opuestas, entre dos adversarios. Y así es, porque esta estatua cada cierto tiempo está en el ojo de la polémica, no solo por el intento de destruirla, sino también por las declaraciones del gobierno en torno a su figura. Desde el inicio del estallido social, la Plaza Baquedano fue el punto de encuentro, lo que dio paso a que un grupo minoritario de personas realizaran constantemente acciones para arrancar la estatua de Baquedano. Rayados de un lado por parte de manifestantes, manos de pintura por el lado de la intendencia. Así fue la tónica de esta estatua en los primeros meses del estallido social. Fueron un par de veces, durante la noche, y aprovechando el toque de queda, que amononaban la estatua del ya conocido general. Finalmente, Carabineros se dedicó a cuidar de ella. Así, iban y venían, pero no fue hasta principios de abril del 2020 que el monumento vivió su primera polémica. Y fue de la mano del presidente Piñera, ya que decidió fotografiarse frente al monumento a Baquedano en un instante en que la región metropolitana vivía una cuarentena estricta. Tras eso, los meses fueron pasando y las manos de pintura también. Pero no fue hasta los últimos meses del 2020 que las acciones contra el monumento a Baquedano se volvieron más constantes, llegando al punto de querer derribarlo. Acción que generó variadas respuestas del mundo político. Creo que nosotros tenemos que mantener nuestros símbolos. Nosotros tenemos que dar la pelea porque aquellos símbolos importantes para el país, para la República, para la historia de Chile, se mantengan. Este es un lugar muy significativo para Chile, para los héroes que lucharon en la Guerra del Pacífico, para el general Baquedano y también para el soldado desconocido. Pero no fue hasta el viernes pasado que este monumento vivió uno de sus episodios más bullados, cuando un grupo de personas trató de quemarla, lo que generó una respuesta inmediata por parte del ejército. Los cobardes desadaptados que cometieron este acto indignante y repudiable para todos nuestros compatriotas son antichilenos porque desconocen la historia y en su ignorancia son incapaces de descubrir el extraordinario aporte que el general Baquedano junto a miles de soldados chilenos le entregaron al país al integrar los extensos y valiosos territorios del norte que hoy nos enorgullecen y son muy importantes para Chile. Finalmente, y ayer para el Día de la Mujer, otros manifestantes trataron de cortar la ya famosa figura, sin lograr su cometido y siendo detenidos. Y eso no es una estatua de fierro, no es una pila de piedra. Eso representa parte de nuestra tradición y nuestra historia. Durante casi 90 años, la figura de Manuel Baquedano estuvo en silencio mirando Santiago,
hoy es foco de polémica y conflicto. ¿Será hora de pensar en retirar dicha estatua y moverla hasta otro lugar? El monumento al general Baquedano se ha transformado de alguna manera en el monumento de la discordia. De madrugada es pintado por la autoridad, de día es rayado cuando hay manifestaciones. ¿Es por el general Baquedano, parto contigo José Antonio, en sí? ¿Es por el general Baquedano en la figura que él históricamente representa para nuestro país? ¿O es simplemente porque ese sector de Plaza Baquedano, Plaza Italia o Dignidad se va a transformar en el epicentro de la ciudadanía en algún momento para manifestarse positivamente por algún triunfo? Yo tiendo a pensar que es un terreno en disputa, digamos. Claro. O sea, independiente de la figura del señor Baquedano, yo siento mucha más conexión con el soldado desconocido que está en la base, que es un soldado desconocido de la Guerra del Pacífico. Los soldados desconocidos en general simbolizan la lucha de un pueblo, no tienen identidad, puede ser cualquiera, pueden ser todos al mismo tiempo. Claro. Entonces me parece que entiendo que la cripta está en la base de la estatua. Sí. Eso lo siento. Respecto a la figura de Baquedano, bueno, cada uno tiene su interpretación. Ahora, yo creo que independiente de si es Baquedano o cualquier otra figura histórica, la plaza se ha transformado en una zona de disputa. O sea, se está, digamos, haciendo un gallito. Claro. Pero te pregunto, si pusiesen una estatua de Gabriela Mistral, ¿sería rayada? Yo tiendo a pensar que se disputa el dominio sobre el territorio. Yo creo que hay un tema que tiene que ver con eso, digamos. Se entró en una lógica. En un principio quizás no era así. Y el gobierno, la intendencia, en fin, trataban de contener. Pero hoy día, cuando la rayan un día y la pintan esa misma madrugada y después la rayan y la pintan, es como un maquiavélico juego de quién controla el territorio. Exactamente. Claudio Rojas levanta la mano. A ver, sí, Claudio. Lo que pasa es que la estatua del general Baquedano básicamente, primero, cualquier estatua que tenga algún tipo de connotación militar o algún tipo de connotación de autoridad va a ser lógicamente repudiada por la gente, porque la gente lo que menos quiere es ese tipo de insignias en el sitio. Ahora, yo creo que atacarle la figura del general Baquedano, la verdad, es de una ignorancia supina, porque supieran lo que hizo ese hombre por Chile. De hecho, todo lo que hoy en día somos como Chile se debe mucho a la valentía de ese hombre. Por su acción en la Guerra del Pacífico. Es que él peleó en la Guerra del Pacífico y comandó la fuerza, y gracias a él, miren, lo que no lograron hacer ni los peruanos ni los bolivianos contra los que él fue a pelear allá, lo están haciendo los propios chilenos, que hacerlo retroceder. Ningún coperuano, ningún boliviano logró dar un paso atrás al general Baquedano, y ahora los mismos chilenos lo estamos haciendo. Realmente me parece que es un desconocimiento histórico. Me parece que no los culpo, porque no tienen por qué ser de historia. Y mucha gente asocia una campaña de general Baquedano que tuvo con el tema de la Araucanía, porque general Baquedano en alguna época tuvo que enfrentar las sublevaciones de la Araucanía, y por lo tanto mucha gente lo asocia como a una figura contra el pueblo mapuche, y la verdad es que no es eso. Respondía a una realidad histórica del momento. Claudio Rojas hacía un baño histórico según su prisma, su visión respecto al general Baquedano. Estaba escuchándolo y está de acuerdo nuestro historiador y analista político Max Quitral, que se encuentra con nuestra camisa paz. Buenas tardes ambos nuevamente. Hola Eduardo, sí, mira, nosotros seguimos acá en Plaza Italia, Plaza Dignidad, y ha pasado de todo, pero por lo que nos convoca hoy estamos con el gran Max Quitrales para que nos explique un poco la historia del general Baquedano, por qué está la estatua acá y por qué se ha hecho estas manifestaciones en contra de él. ¿Qué es lo que genera el general Baquedano en este lugar? Sí, hola, primero que todo, buenas tardes, gracias por la invitación. Escuché un saludo muy grande para la gente del estudio, escuché atentamente lo que conversaban. De hecho, habían algunas explicaciones que dieron ustedes que ya con Cami habíamos analizado, porque nos tomamos el tiempo también de reflexionar un poco. Pero yo creo que aquí hay que hacer una distinción. Hay dos procesos históricos en los cuales el general ha tenido incidencia directa. Muy bien señalaban con respecto a la Guerra del Pacífico, sí, pero en el contexto, en la variedad simbólica, en la resignificación de lo que está ocurriendo acá en Plaza Dignidad, el asunto tiene que ver con el tema mapuche. Yo no me pierdo en esa materia. Claro. Lo que quiere decir que los participantes de Plaza Dignidad conocen su historia, están revalorizando la historia y, por cierto, la están resignificando. Lo que estamos viviendo en nuestro país es una revalorización y una resignificación de los aspectos simbólicos, Max, de la iconografía, de algunas figuras
que justamente hoy están siendo cuestionadas no solo aquí, sino que también en el resto del territorio. Ahí me gustaría que te quedaras un segundo, Max, ya que lo sacas a colación, para que todo el país que te está viendo entienda por qué el general Baquedano, que en general está asociado un poco a la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana o la guerra del Pacífico, pero no respecto del tema mapuche en nuestro país. ¿Cuál fue la participación del general Baquedano en la ocupación de territorio mapuche? Bueno, eso se conoce como la pacificación de la Araucanía, que lamentablemente es un concepto que está siendo cuestionado y está siendo puesto en duda con respecto a si realmente hubo pacificación o un hostigamiento por parte del Estado frente a estos territorios nuevos, por conocer que en algún momento se ejecutaron por parte de las autoridades locales. Y por cierto también se opuso a algunos grupos mapuches que intentaban crear su propia identidad, donde el general Baquedano también utilizó la fuerza y su estrategia militar. Max, gusto en saludarte. José Antonio Neme por aquí. Me gustaría... Hola, José, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Me gustaría, si nos pudieses también hablar un poquito de la relación que tuvo con el expresidente Balmaceda. Sí, bueno, es una relación con claros y oscuros. Porque muchos dicen que hubo una traición ahí. Decir con respecto a la guerra ese. Muchos dicen que hubo una traición. Sí, hay una línea histórica que lo menciona en ese sentido. Ojo, que el general Baquedano se militarmente con su padre en el proceso de la guerra civil del 91. Entonces, esos son datos que pueden ser pequeños datos, pero que dan cuenta también de qué es lo que hay detrás o alrededor de la figura del general Baquedano. Durante la guerra civil se produjeron saqueos en la ciudad de Santiago y algunos cronistas, algunos historiadores, algunas historiadoras señalan que el responsable de que eso efectivamente se produjera fue el general Baquedano, tal vez por una posición pasiva. Hay algunos dicen que no se había enterado, pero creo que hay que volver a rescatar y revisar ese papel. Pero se le responsabiliza de no haber tenido una posición para evitar procesos de saqueo que ocurrieron de aquellos grupos anti-Balmaceda que asolaron y azotaron la ciudad por varios días. Claro, de hecho, él queda en una figura bien particular. Fue presidente, lo decía la nota, 3-4 días, y su principal misión era mantener la calma en la ciudad, cosa que no se dio. Muchos dicen que los propios saqueadores habían sido los soldados del ejército caído o vencido, en una situación tremendamente particular. Yo tengo la sensación de que la gente conoce muy bien la historia del general Baquedano. Max, aquí en el estudio estamos con Mario Desbordes. Cuando es la estatua, el homenaje a Baquedano, el que es atacado, y luego el gobierno decide, ya vamos a tomar, cada vez que lo rayen, que lo manchen, vamos a pintarlo. Es complejo de decidir eso. ¿Por qué se toma una decisión como esa? ¿No es una provocación de vuelta? ¿Cómo se deciden esas cosas? O sea, lo primero, yo creo que parte una parte de lo que dice Claudio. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos que se manifiestan lo hacen pacíficamente y no tienen ningún pero ni tienen líos con el general Baquedano. Es bien difícil que el general Baquedano, después de lo que sucedió en la guerra civil, hubiera tenido algún control de lo que pasaba en la región metropolitana en esa época, Santiago. El presidente Balmaceda, él le entrega a Baquedano. Baquedano declina ser presidente de Chile, fue senador, etcétera, después, etcétera. Uno puede controvertir la figura, pero no creo que la enorme mayoría de los ciudadanos que se manifiestan de manera pacífica tengan monos contra el general Baquedano. Creo que hay que ser muy cuidadoso de separar la manifestación pacífica, que es un elemento esencial del ejercicio ciudadano en democracia, y hay que cuidarla mucho. Y por eso hay que ser muy claro en condenar la violencia. La violencia no tiene que ver con el derecho a manifestarse. Ahora, en la Plaza Baquedano de la Dignidad hay distintos grupos que se manifiestan, pero hay uno que está de manera más constante, que son grupos anarcos antisistema. Y efectivamente, como dice Claudio, estos grupos enfocan su énfasis en la autoridad. La Iglesia, autoridades en general y autoridades militares, por supuesto que sí, porque las instituciones castrenses tienen una impronta que es de aquellas que a estos grupos les complica mucho. Por eso el énfasis con Baquedano. Hay un proyecto, mira, yo escucho gente de mi sector que dice, no hay que sacarlo porque hay que defender la estatua. Primero, si no somos capaces de defenderla, bueno, ¿qué hacemos entonces después? Segundo, ¿qué significa defender la estatua? Vamos a decir a los carabineros que abran fuego contra los manifestantes, que tenemos 40, 50 muertos, no lo sé. Entonces, luego hay un proyecto
que saca la estatua, la pone a un costado, en estricto rigor, pero que ya está aprobado que retira el monumento desde el lugar donde está emplazado hoy día. Como dice José Antonio, a mí lo que me afecta más que la estatua, porque me afecta lo de la estatua, lo reconozco, ahí hay un soldado, literalmente, no es un monumento a un soldado, están los restos de un soldado enterrados en ese lugar, de un chileno de a pie que murió en la Guerra del Pacífico. Sí. Entonces, yo concuerdo y comparto la posición del Ejército. Como ministro de Defensa lo conversamos bastante en términos de, lo primero, retirar la estatua hoy día para repararla. Esa estatua está con unos daños tremendos. Entonces tiene sentido y nadie puede reclamar si se retira y se empieza a restaurar. La restauración de la estatua de Rebeca Mate, esta escultura de Rebeca Mate que perdió una pata, ¿no es cierto? Demoró meses y fue una pieza pequeña, importante. Ahora, en este caso, yo, para terminar, porque me tengo que ir además. Yo la sacaría de ahí, la reubicaría. El espacio ese ha sido históricamente un espacio donde se concentra la gente cuando hay algo que conmemorar o celebrar. Es que iba a ir justamente a ese punto. Usted fue ministro de Defensa, hoy día candidato presidencial. Independiente de la interpretación histórica que uno tenga del general Baquedano, porque interpretaciones históricas siempre van a haber diversas. Es muy pocas las veces que una figura genera el consenso absoluto y en general, digamos, como decía Claudio, ¿no? Hay figuras que tienen que ver con periodos oscuros, de belicismo, que siempre generan cierta resistencia. Moverlo de ahí, o sea, ¿usted se abre esa posibilidad? Yo quiero que se mueva de ahí. ¿Y lo ha conversado con el Ejército? ¿Lo socializó? El Ejército ha pedido que se mueva de ahí. Se lo pidió formalmente al Consejo de Monumentos Nacionales. Pero tenemos una porfía de parte del Ejecutivo, lo digo con todas sus letras, y además del Consejo de Monumentos Nacionales, que en este caso es una institución que funciona con sus propios ritmos y que no ha querido autorizar esto. Ahora, claro, la razón principal, José Antonio, es que el gobierno dice, la señal que voy a dar es que me vencieron los violentos. Mire, o sea, es orgullo. O sea, efectivamente está en un... está en una disputa de dominio por el territorio. Pero por supuesto, si lo simbólico es muy importante. Aquí lo simbólico cobra una relevancia clave cuando se producen estos procesos como el que está viviendo Chile hoy día. Ahora, la pregunta al revés, bueno, ¿y qué pasa cuando la voten? Estuvieron a punto de votarla. Los daños que tienen las patas, producto de las galletas, que es lo que están reparando hoy día, son importantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya hay un proyecto aprobado, si tampoco se trata de innovar, de inventar, de salir corriendo, inventar algo para salir del paso. Hay un proyecto de una oficina destacada de arquitectos que se presentó en un concurso. ¿La explanada? La explanada, que deja a un costado, en este caso, la estatua del general Baquedano. Ahora, el Ejército ha pedido que el estatua del general Baquedano vaya o a un recinto cercano a un cuartel. La escuela militar, entiendo. No, se planteó al lado de la comandancia en jefe, frente en la plaza Alonso Ercilla. En Alonso Ercilla. Y la otra posibilidad que planteó el Ejército es que reemplace a la estatua del general Bulnes, que también es una estatua ecuestre que está en el centro, y la del general Bulnes vaya a el Paseo Bulnes. Ahora, el general Bulnes también, el general fue presidente de Chile, también fue general victorioso en la otra guerra, ¿cierto?, de la Confederación, de la década del 30 del siglo antepasado. Eso también es una figura... Me parece interesante el proyecto de la explanada. Es funcional. Yo creo que hay que aprobar zanja este problema de todos los días de estar pintando. Además, hoy día está instalado ahí el vandalismo, por supuesto, y la delincuencia hay que perseguirla, no hay duda de eso, pero hay una reivindicación social ahí en ese espacio que me parece que en el momento que el gobierno lo reconoce, el gobierno no da una señal de debilidad. Cuando uno asume que algo está ocurriendo y cuando uno se conecta con parte de la legitimidad que tiene lo que está ocurriendo. No es legítimo quemar una estatua ni saquear un supermercado, pero lo que ocurre en Plaza Baquedano no es solamente quemar la estatua. Exacto. Entonces, déjame hacerte un comentario y si me permiten después excusarme. Quiero ser súper claro, o sea, si hay 5 o 10.000 personas manifestándose, no digo 100.000, 5 o 10.000, para la policía es virtualmente imposible retomar esa estatua, a menos que la policía actuara de manera tal de que provoca una estampida, que la propia estampida puede provocar muertes. Si además la policía actúa de manera fuerte, ¿no es cierto?, para poder hacerse de la estatua, esta cuestión puede tener consecuencias tremendas. O sea, señora que me está viendo, que dice este gallo está por sacarle la estatua porque no son capaces de defenderla. No, mire, con 10.000 personas ahí,
No hay policía en el mundo que usted le asegure el cuidado de esa estatua. Ninguna policía, a menos que usted esté dispuesto a un baño de sangre. Y la verdad es que yo, que soy pro estatua, pro Baquedano y muchas cosas más, no estoy dispuesto a un baño de sangre. Por lo tanto, esa estatua, saquémosla de ahí ahora ya. Arreglémosla, hagámosle su buena mantención, hagámosle un desagravio al soldado, a la tumba, a los restos de un hombre chileno que falleció en combate defendiendo nuestra bandera, tomémoslo también y llevémoslo al lugar que corresponde y démosle la seguridad, etc. Y volvamos al proyecto, ya está aprobado, de la explanada. ¿Para qué le damos más vuelta?